hoy vamos a hacer una aproximación, porque podríamos estar hablando años sobre este tema. Vamos a hacer una aproximación a cuál es la situación de las mujeres en la industria de los videojuegos, cómo se inserta esta industria también en las industrias culturales y creativas, y de qué manera este producto permea o influye en menores, y cuál es también nuestro papel cuando nos acercamos a este mundo, bien sea como personas que consumen videojuegos, como personas que tienen que elegir videojuegos para menores, o como personas que en un futuro se pueden dedicar a la industria de los videojuegos, porque la industria de los videojuegos es muy amplia, hay muchísimos perfiles y les sorprendería de qué manera muchas veces los circunscribimos a la programación, pero nos puede sorprender la multitud de perfiles vinculados al trabajo que implica desarrollar un videojuego. Quiero que no se preocupen por tomar notas. Bueno, si quieren tomar notas, pueden tomar notas también, pero al finalizar les voy a facilitar un QR con una bibliografía, y además también voy a facilitarles mi correo electrónico. Me pueden encontrar en internet fácilmente y contactar conmigo a través de mis redes sociales para cualquier consulta, pregunta o cuestión que quizás aquí pues no podamos tratar, o porque por lo que sea no me lo hayan preguntado, ¿vale? Bien, voy a compartir la pantalla. Por cierto, José Antonio me hablaba, ¿no?, de esta hora y media que vamos a estar. La primera hora haré una parte de exposición de la cuestión y dejaremos una parte para coloquio, ¿no, José Antonio? Vale, bien, para que puedan preguntarme todo lo que quieran o aportar también. Bien, vamos allá. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el videojuego y sobre este mundo digital que supone un espacio de desarrollo, de riesgos y de oportunidades también, ¿no? Más allá de esa demonización que muchas veces hacemos del mundo digital y de los videojuegos en especial. El mundo de los videojuegos podemos, digamos, situarlo así de una manera muy sintetizada, muy resumida, en tres contextos. El primero, el contexto económico, el social y el cultural. En cuanto al contexto económico, la industria crece exponencialmente. Por ejemplo, en España, para que se hagan una idea, la industria facturó 2.339 millones de euros en 2023. Creció un 16% respecto al año anterior. Y este dato en sí mismo quizá no nos dice nada, porque decimos, bueno, vale, sí, millones, pero si lo comparamos con otras industrias culturales y creativas, es cuando nos damos cuenta de qué supone esta cifra. Por ejemplo, la industria musical facturó 1.090 millones, o la industria cinematográfica 512 millones. Ahí es cuando nos damos cuenta de que hay un notable cambio o diferencia en cuanto al nivel de facturación del mundo de los videojuegos con respecto a otras industrias culturales muy potentes como la musical o la cinematográfica, ¿no? Y además estamos hablando de que crece exponencialmente, incluso en situaciones muy complejas a nivel global, como fue pues todo lo que ocurrió con el tema del COVID, ¿no? Es decir, la industria ahí salió incluso reforzada. En el contexto social, lo que observamos es que, claro,
cuando durante todos estos años he tenido contacto directo con miles de menores al año y he podido también investigar con diferentes universidades españolas qué es lo que ocurre en su mundo, cómo se vinculan a los videojuegos, qué tiempo pasan delante de la pantalla, qué títulos eligen, cómo se relacionan con las personas con las que interactúan. Resulta que un dato significativo es que en torno al 80-70% de quienes he encuestado, de jóvenes encuestadas y encuestados, me dicen que juegan habitualmente o de vez en cuando a videojuegos. Es decir, que los videojuegos forman parte de su mundo. Y como personas adultas tenemos que trascender esa idea de a mí no me interesan los videojuegos, yo no soy gamer, no tengo ni idea de videojuegos, pues no me intereso por esto que está pasando en la infancia y la juventud. Y esto es un total error, porque al final nos estamos perdiendo su mundo y su mundo nos importa, porque en su mundo pasan cosas. Y el mundo de los videojuegos es complejo, complejo en el sentido de que no solamente nos va a aportar beneficios que los tiene y muchos, sino también cuestiones que debemos evitar. Y para evitarlas hay que identificarlas. Y para identificarlas necesitamos formación. Y esto es vital, ¿no? Es decir, al margen de que como persona adulta nos puedan gustar o no los videojuegos. De hecho, 9 de cada 10 jóvenes consumen contenido relacionado con videojuegos. Es decir, porque yo me encuentro muchas veces cuando trabajo con familias o con profesorado, no, es que mi hija o mi hijo no juega videojuegos. Sí, a lo mejor no juega, pero sí consume contenido en redes sociales vinculado a los videojuegos, es decir, contenido que aborda o habla de videojuegos actuales. Y es más, es que este mismo estudio dice que hay más jóvenes que disfrutan de contenido de videojuegos que jóvenes que juegan a videojuegos. O sea, esto es un dato muy importante de tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos esa idea de que si no juega, si no vemos a la menor, al menor, delante de una consola, de un PC gaming, con un móvil jugando, es que no juega o que no está vinculada o vinculado al mundo de los videojuegos. Y esto no es así. Y además, cuando he preguntado a jóvenes si conocen videojuegos sexistas, el 48% me dice que sí. A mí hay algo reseñable en este sentido, que me parece bastante reseñable, y es que el 27,1 no sabe identificarlo. No sabe identificar si el producto cultural que está consumiendo, si ese videojuego es sexista o no. Y además, otra cosa, también les he preguntado si hay otras formas de ciberviolencias, de discriminación dentro del entorno de las partidas de videojuegos, de las partidas online, de esas partidas en las que interactúan. Y lo que me han dicho es que han observado situaciones racistas, xenófobas, LGTBI-fóbicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que no son, digamos, el sexismo es lo primero que indican, pero además del sexismo hay otras formas de discriminación dentro de las partidas. Por otra parte, es importante, y esto creo que nos debe hacer reflexionar, y es que 4 de cada 10 jóvenes tiene un alto grado de acuerdo con que los videojuegos son útiles para concienciar. Es decir, que los videojuegos sí pueden contener narrativas sexistas, narrativas que incorporen discursos de odio, pero también nos pueden servir para hacer todo lo contrario, y es sensibilizar, concienciar. ¿Dónde está la clave? En las personas que desarrollamos esos productos y cómo los desarrollamos, y en las personas que tenemos el poder de elegirlos y de decidir con qué productos nos vamos a nutrir, ¿no? ¿Qué es lo que
queremos para vivir esas aventuras que nos proponen los videojuegos. Y en el contexto cultural, pues hablamos de que, por ejemplo, en 2009, el Congreso de las Diputadas y los diputados del Gobierno de España considera el videojuego como un producto cultural. Esto no solamente es una cuestión de consideración, de puesta en valor, sino también de financiación. Esto es un hito para la industria de los videojuegos en España porque se sitúa, se equipara el videojuego a otras industrias culturales como la musical, el cine, las artes escénicas, la literatura. Entonces, se le da un valor al videojuego que hasta ese momento, pues, por lo menos institucionalmente o a nivel nacional, no tenía. En 2020, de hecho, la Biblioteca Nacional de España anuncia que recuperará y conservará los videojuegos españoles como parte del patrimonio cultural. Y hay museos tan importantes como el Prado, el Thyssen, que han empezado a adquirir, a desarrollar videojuegos y a ser parte de algunos videojuegos AAA, es decir, de videojuegos populares que ya están en el mercado, para poder difundir sus obras artísticas. Por ejemplo, el caso de Nubla en el Thyssen, 200 y más en el Museo del Prado, o la incorporación de el Museo Thyssen y el Museo del Prado dentro del famoso juego Animal Crossing. Así que, bueno, todo esto ha ocurrido en la última década y lo que está claro es que los videojuegos forman parte de nuestra vida y además de las diferentes etapas de nuestra vida. Claro, en la etapa adulta tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la posibilidad de escoger con qué nos vamos a nutrir. Pero cuando se trata de la infancia y la juventud, son las personas adultas quienes tienen la decisión. Y para tener esa decisión hay que estar informado, porque si no, no vas a poder tomar una decisión probablemente buena y que sume a los valores que tú quieres transmitir en casa. Claro, aquí tenemos una cuestión, y es que en nuestro imaginario colectivo nos hemos ocupado y preocupado por proteger a menores en el mundo offline, en ese mundo donde podemos respirar, acariciarnos, abrazarnos, ¿no? Ese mundo que llamamos real, aunque para mí el mundo virtual y el mundo real son absolutamente lo mismo y luego les diré exactamente por qué, ¿no? Pero cuando se trata de el mundo offline, el mundo que está fuera de la pantalla, nos ocupamos en prevenir, por ejemplo, situaciones que pudieran darse en relación al acoso sexual o a las violaciones. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el cuerpo físico de ese menor, también su salud mental, por supuesto, pero estamos protegiendo su cuerpo. Cuando ese cuerpo está sentado en una silla, en el entorno del hogar, en su habitación, lo vemos de una manera totalmente distinta porque lo que pensamos es que ese cuerpo no va a ser violentado, está protegido, está en casa. Y entonces nos despreocupamos totalmente de lo que puede ocurrir. Y ahí empieza el verdadero problema, porque lo que ocurre en el entorno online no solamente tiene que ver con las narrativas, con lo que cuentan los videojuegos, sino con las relaciones que se dan entre menores o entre menores y personas adultas que se hacen pasar por menores. Entonces, hay que dejar de ver ese menor, esa menor que está en la habitación como una menor o un menor que no puede ser violentado, porque únicamente estemos pensando en esa parte física que nos ha ocupado y preocupado en el espacio offline. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Diaconía es una organización que ha hecho una serie de investigaciones y en su última campaña hablaba de que 2 de cada 3 jóvenes expresan que regularmente son animados a abandonar foros abiertos para hablar
con personas en privado. De hecho, hablan de que videojuegos como el famoso FIFA están llenos de pedófilos. Pedófilos que incluso se hacen pasar por menores con distorsionadores de voz. Es decir, modulan su voz, la distorsionan para parecer menores y además no tienen prisa. Lo que normalmente y de la manera en que operan es incluso intercambiando mejoras para el juego por imágenes comprometidas, imágenes íntimas de la menor, del menor. Claro, haciéndose pasar por menor, consiguen muchas veces sus redes sociales que muchas veces dan pistas sobre la ubicación, la dirección, el centro educativo de ese menor, de esa menor. Y además no tienen ninguna prisa porque eh, pueden estar años ganándose la confianza de una menor o de un menor. ¿Por qué? Porque tienen, y perdónenme la comparación, pero tienen como diferentes calderos al fuego con diferentes puntos de cocción y saben que en algún momento van a comer. Y esto es terrible, es tremendo, pero esto no es nada nuevo, no es nada que nos deba es decir, deba asombrarnos por lo menos, no más de lo que nos asombra y por supuesto debe asombrarnos cuando ocurre en el mundo offline. Esto ha ocurrido siempre. El mundo, el ciberespacio no es una hoja en blanco donde no pasan todas esas cosas que pasan en el mundo offline. Simplemente debemos conocer que este es otro contexto donde también se dan ese tipo de situaciones. ¿Y por qué debemos conocerlo también en este contexto? Porque lo que tenemos que saber es de qué manera en este contexto esto sucede para poder evitarlo o abrir ese canal de comunicación con una menor, con un menor, para que nos pueda contar cualquier situación que esté viviendo en este tipo de entornos, incluso prevenirlo y poder hablar abiertamente de estas cuestiones. Oye, pues mira, cariño, pues me he enterado de que en los entornos de juego muchas veces hay personas adultas que se hacen pasar por menores y lo hacen de esta manera. Y lo mismo que hacemos cuando hablamos con una menor, con un menor, para prevenir otros riesgos en el mundo offline. Lo que pasa es que es importante conocer esto para poder prevenirlo, no para que dejen de jugar, sino para que puedan jugar, al igual que pueden jugar en la calle, al igual que pueden ir a una actividad deportiva, al igual que pueden ir a una actividad extraescolar, al igual que pueden vivir en la vida offline, pues también pueden jugar en la vida online, pero con una serie de prevenciones, ¿no? Y también sabiendo que si pasa algo, porque por mucha prevención que hagamos, a veces pasan cosas, pues también que sepan que tenemos ese canal abierto para apoyarles si, llegado el caso, pues se da alguna situación de este tipo. Los videojuegos también tienen un papel importante en esa construcción de identidades y de relaciones. Les voy a contar cosas que me cuenta la juventud y que me lo han contado a través de cuestionarios anónimos desde 2020 a 2024 en toda España. Este año sigo investigando, ¿sí? Sigo investigando porque yo siempre he pensado que muchas veces, aunque estemos en contacto directo con menores en casa o en clase, no nos cuentan abiertamente lo que están viviendo, porque en el entorno de la escuela, por ejemplo, de los institutos, se encuentran con sus iguales y muchas veces les da vergüenza contar determinadas cosas que les ocurren. Entonces, cuando lo hacemos de manera anónima, pues encontramos información muy valiosa que no vamos a obtener si lo preguntamos directamente en el aula, si lo preguntamos directamente en clase. Y además es importante cuando establecemos un diagnóstico de la realidad, ponernos manos a la obra, ejecutar un plan de acción, porque si no, ¿para qué sirve esto, no? Yo siempre pongo este ejemplo, es decir, es como si tú vas a tu doctora porque pues tienes tos, ¿no? Y te dice que tienes una gripe, ese es el diagnóstico, tienes una gripe.
pero no te receta nada. Entonces tú, claro, tú te vas como diciendo, vale, tengo una gripe, ahora sé que este catarro responde a una gripe, pero es que no me has recetado nada para curarme, entonces me voy a ir igual que he venido, ¿no? Sé el diagnóstico, pero poco más. Y también nos extrañaría que entremos en la misma consulta de nuestra doctora y que sin preguntarnos nada y sin observarnos nos recete un medicamento, porque vamos a decir, pero no me has preguntado nada, ¿cómo sabes qué enfermedad tengo? ¿Cómo me recetas esto si no sabes qué me está pasando? Si no hay un diagnóstico. Pues muchas veces trabajamos así, muchas veces trabajamos haciendo un copia y pega de proyectos que hemos repetido año tras año, que se han convertido en programas, pero que no se basan en la realidad. Y sobre todo cuando se trata de entornos virtuales, pues esto cambia vertiginosamente y hay que tener un diagnóstico de la realidad para poder cambiarla, ¿sí? Y hay que diagnosticar para cambiar, no solamente diagnosticar, porque no sirve de nada. Yo ya hace mucho tiempo que, como siempre digo, no me preocupo, yo me ocupo de las cosas y me ocupo de las cosas equivocándome. Equivóquense muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que no está haciendo nadie, no tienes una referencia quizás en la que apoyarte, pero estás abriendo un camino para otras personas y estás abriendo también un camino en el que estás explorando cosas absolutamente nuevas y estás, digamos que, en un ensayo-error, pero equivocarse es de personas que hacen cosas y yo quiero hacer cosas y sobre todo quiero proponer soluciones, aunque en ese camino me equivoque. Si me equivoco, tendré que volver atrás como en un videojuego, ¿no? En un videojuego tenemos ese mapa de juego y tenemos una misión, tenemos un destino, pero quizás nos hemos desviado y nos hemos dado cuenta de que ese no es el camino. Pues vamos hacia atrás, volvemos a buscar otra opción, otra opción, otra opción, otra opción, hasta que llegamos, ¿sí? Pues esto es lo mismo. Me gusta conocer la vida de la infancia y la adolescencia para poder proponer medidas. ¿Y qué les pregunté? Pues les pregunté cuestiones como esta, muchas cuestiones, pero una de ellas fue esta. ¿Has experimentado o sabes de alguna situación de discriminación o de acoso machista hacia las chicas durante alguna partida multijugadora o multijugador online? Bueno, pues el 41,4% me dijo que sí. Y es curioso porque pregunté a las chicas si lo habían sufrido, ¿sí? Y a los chicos si lo han observado. Y el porcentaje fue el mismo. Es decir, que es una verdad incómoda. Estoy hablando de insultos o comentarios que van a poder ver aquí. Los más descafeinados, he hecho una selección descafeinada, ¿sí? Descafeinada. Y me gustaría que vieran frases textuales. No he quitado ni la falta de ortografía, ni las abreviaturas imposibles del alumnado, nada. Está conservado tal cual para que puedan verlo. Bueno, ¿me confirman si se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Gracias.
Bueno, efectivamente, esto es solo una parte porque lo que me han contado es muchísimo peor y sobre todo y mayoritariamente me hablan de insultos graves de carácter sexista que todas las personas que están aquí pues podrán imaginar. Eso es lo que más escuchan las chicas en las partidas y el año pasado lo investigué en niñas de primaria y también viven este tipo de situación. Ellas me lo cuentan y ellos dicen que es verdad, por lo tanto es algo que está ocurriendo. Y frente a esto, ¿qué me cuentan ellas que hacen? Bueno, pues parte de las niñas y de las chicas lo que suelen hacer es utilizar un nombre de usuario que consideran masculino o ambiguo, que no se sabe si es de chica o de chico, utilizan un avatar para que nos entendamos de que consideran de hombre, no usan el chat de voz para que su voz no las delate como mujeres, usan distorsionadores de voz, es decir, proyectan, distorsionan, modulan su voz con digamos, sí, mecanismos, ¿no? Para poder hacerlo, programas para poder hacerlo, y finalmente, claro, son invisibles o dejan de jugar, ¿no? Y, y claro, dejan de jugar también de una cierta, no solamente dejan de jugar a videojuegos o son invisibles porque al final su identidad de género no puede ser visible frente a toda esta hostilidad que están viviendo en las partidas, sino que ocurren otras cosas. En 2023 tuve la oportunidad de asesorar una campaña del gobierno de Canarias en España en la que se animaba a las chicas a formar parte de la industria y tenía una parte también en redes sociales para sensibilizar y poder, digamos, poner sobre la mesa todo esto que está ocurriendo. Y me gustaría que escucharan esta breve entrevista que se hizo a jóvenes en Canarias. ¿Te gustaría experimentar lo que siente una chica en una partida online? Uf, tenías que ser mujer. Hermano, estoy hasta la p*** tía. Cállate ya, bicho raro. ¡Vete a fregar! Sentí un acoso muy duro. Porque la piba no tiene culpa. Pues sentí impotencia, evidentemente. Es una situación que muchas chicas viven a lo largo de su vida. Sí, la conocía, ya la he vivido. Sí, pues me ha salido en TikTok estas mismas situaciones en las que las chicas pues son acosadas. Es una realidad que sí que conocía. Yo soy gamer, lo que pasa es que no suelo jugar a juegos de multijugador precisamente por esto. Soy una persona que, por decirlo así, es muy sensible y escuchar esta clase de cosas cada vez que entro en una partida, no poder activar el micro y esta clase de cosas, la verdad es una p*** y prefiero jugar juegos en los que no tenga que estar lidiando con otras personas que sueltan esta clase de insultos, pero bueno. Lo peor no es que seas más o menos sensible, es que esto no tiene por qué sufrirlo nadie. Y fíjense cómo esta chica dice, soy gamer, me gusta jugar, pero he decidido no jugar con otras personas. He decidido seguir jugando, pero sola. Claro, al final, ¿qué ocurre con esto? Que muchas chicas ya no quieren saber nada de la industria. Y ahí tenemos también la problemática de esa brecha que estamos viendo en los estudios vinculados al desarrollo de videojuegos o aquellos conducentes a la industria. Por ejemplo, en España, yo que trabajo muchísimo con jóvenes, ¿no?, en centros educativos, cuando me encuentro en ciclos formativos, en formaciones o grados universitarios de videojuegos, posgrados y demás, veo muy poquitas mujeres. Claro, vamos a ver una cosa, mira, en España, este año, por primera vez, las mujeres han superado el porcentaje de hombres que juegan videojuegos. Tenemos en España un 50,4%, pero es que he estado investigando qué ocurre en México y es que resulta que
también son mayoría, son el 50,2%. Pero ¿qué pasa? Que si tú preguntas en clase esto, oye, porque yo le pregunto cada vez que trabajo con jóvenes, ¿qué porcentaje de mujeres creen que juega videojuegos? 10%, 20%, más, el 30%, más, 40%, hasta que llegan al porcentaje, ¿no? Pero primero te dicen un 5, un 10. ¿Por qué razón? Porque claro, esto a lo que le damos poca importancia en la brecha de género en estudios vinculados al desarrollo de videojuegos y en lo que está pasando en la industria, donde también somos minoría. En España estamos en el 26% y en México los últimos datos que he podido recabar están en torno al 20%, incluso menos. Tienen que ver con todo esto que pasa en la comunidad gamer previamente y que si no trabajamos en la infancia y la juventud, en el aula y en casa, pues vamos a seguir manteniendo toda esta problemática. Cuando un chico entra a una partida de videojuegos, aunque la mitad de las personas con las que está jugando son mujeres, no la ve porque tienen nombre de hombre, un avatar de hombre, incluso una voz de hombre. Entonces, la percepción que tiene ese chico, ese niño, ese hombre adulto es que está jugando con hombres. Por tanto, refuerza la idea de que el mundo de los videojuegos es un mundo de hombres. Pero cuando entra una niña, una chica, una mujer adulta, no encuentra sus iguales. Aunque son la mitad de las personas con las que está jugando diariamente, no las ve. Por tanto, refuerza esa idea de que este mundo no es para ella y que es un bicho raro y que además es un mundo hostil, donde tiene que ser invisible para poder disfrutarlo, porque si no, si lo hace a cara descubierta y con su identidad de género visible, pues va a tener problemas, ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos por qué esa brecha de género en la industria de los videojuegos y en las formaciones vinculadas al mundo de los videojuegos. Hay que darle importancia a sanear la comunidad gamer para poder inspirar vocaciones STEAM y más concretamente aquellas que tienen relación con el mundo de los videojuegos. Además, hay otra cuestión más, no solamente es la cuestión de las relaciones, sino la cuestión de las narrativas, es decir, el producto en sí mismo. El videojuego siempre incorpora una narrativa, una historia. Y por otra parte también, muchas veces esas historias son réplicas del mundo offline, representan la realidad entre comillas, ¿no? Porque claro, es una realidad que nos está presentando la persona que desarrolla el videojuego. Evidentemente, si la persona que desarrolla el videojuego o ese grupo de personas que desarrollan el juego mantienen estereotipos y prejuicios de todo tipo, también sexistas, eso se va a trasladar al producto. Eso siempre se va a trasladar. De ahí la importancia de establecer formaciones para que podamos ser conscientes de cómo todo aquello que ocurre en nuestra infancia, en nuestra educación, muchas veces nos lo llevamos a ese espacio creativo donde vamos a crear guiones, donde vamos a crear personajes, desde la corporalidad de los personajes a qué papel tienen los personajes en el juego. O sea, todo eso se va a ver influenciado por lo que pensamos en nuestra vida personal y que llevamos a la empresa como si fuera una mochila, ¿no? Y por otra parte, está el poder inmersivo del videojuego. Porque sí, a mí hay gente que me dice, bueno, mira, pero claro, el sexismo está en todos los productos culturales, desde la música, las series, el cine. Pues sí, claro que sí. Pero es que el videojuego tiene un poder que es un poder especial y es el poder de permitirnos tomar decisiones. Y esto no nos lo permite hacer un libro o una película que estamos viendo en el cine. Aquí el final o lo que va a pasar va a tener una relación directa con las decisiones que estamos tomando. Y además las estamos tomando en primera persona. Somos el personaje. Y eso te pone en otro lugar totalmente diferente, para lo bueno y para lo malo.
Hay investigaciones, por ejemplo, una investigación de hace unos años publicada en Fronteras de la Psicología, que es una de las revistas de psicología más importantes a nivel mundial, hablaba de que en una investigación de 2 universidades europeas y estadounidenses se constató que sobre el estudio de más de 13.000 menores se confirmó que la exposición a videojuegos de carácter sexista genera comportamientos del mismo tipo en el plano real, pero también la UNESCO en estos últimos años publica una investigación en la que habla de que si incorporamos valores positivos al videojuego podemos conseguir ayudar a las personas a empatizar y entender diferentes realidades. El videojuego nos ayuda a concienciar, nos ayuda a transformar nuestra mentalidad en muchos temas que son importantes. Pero volvemos a lo que comenté inicialmente. Ahí es súper importante entender cómo los desarrollamos y qué videojuegos elegimos. Y en esta elección, pues las familias tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener en cuenta los descriptores y las etiquetas PEGI, que es un sistema de clasificación europea que nos habla sobre la idoneidad del videojuego en relación a la edad. No nos habla de la dificultad del juego, ojo, sino de la idoneidad. Pero claro, aquí siempre nuestra opinión y nuestro criterio tiene que prevalecer, porque a lo mejor el videojuego es un PEGI 3, es decir, que es un videojuego apto para menores, o sea, para menores a partir de 3 años, pero es que resulta que nuestro niño tiene 4 años, le tiene pánico a los payasos y el videojuego está protagonizado por un payaso. Pues, oye, el sentido común te dice que, aunque es un PEGI 3, no es el mejor juego para tu hijo, que conoces tú, mejor que el sistema de clasificación europeo PEGI, ¿vale? Esto es importante. Y luego también, en esos descriptores y etiquetas que nos adelantan, pues el videojuego puede tener lenguaje soez, discriminación, drogas, miedo, etcétera. Resulta que el tema de discriminación, la verdad que no nos ayuda mucho, porque aquí te tienes que buscar la vida tú. Es decir, si tú quieres saber si un videojuego tiene perspectiva de género, o sea, si es machista o no, tienes que tener perspectiva de género tú. Porque también en nuestra infancia, ¿no? Nos comimos cuentos y dibujos animados supuestamente infantiles y aptos para todos los públicos, como La Bella y la Bestia, y aquí teníamos un síndrome de Estocolmo como un castillo, es decir, esta pobrecita estuvo secuestrada desde el principio hasta el final, porque recordemos que se cambió por el padre, que estaba enfermo el pobre hombre, y aquí la tenemos, ¿no? Y esto no lo comimos, no lo hemos comido varias generaciones. Entonces, lo mismo pasa con las etiquetas PEGI. Aquí la perspectiva la tenemos que tener en casa, en clase, porque si no, muchas de estas cosas se nos van a escapar. Yo tengo una guía que les voy a pasar en la bibliografía, donde doy tips, claves, recomendaciones para poder elegir videojuegos con perspectiva de género para aquellas personas pues, que estén interesadas en seguir informándose sobre todas estas cuestiones o lo quieran aplicar en el aula, ¿no? Bueno, luego, claro, la tecnología avanza y cosas que pensamos que son como del futuro están más en el presente de lo que pensamos, ¿no? La realidad extendida, por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en este mundo que tiene lo digital como un eje vertebrador en nuestras vidas, ¿no? Porque lo digital tiene muchísima importancia en nuestras vidas. Y la realidad extendida incluye lo que conocemos, así resumidamente, como realidad virtual, realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad virtual es la que vemos a través de estas gafas, ¿no? Nos ponemos unas gafas de realidad virtual y nos aislamos completamente del mundo, ¿no? Además, cuando tenemos las gafas puestas, fíjense que cuando tú estás jugando un videojuego, tú tienes el mando y entre el mando y la pantalla,
o entre el teclado y la pantalla hay un espacio en el que puede pasar tu gato, tu perro, pues en el caso de un menor, tu padre que te llama para ir a comer por cuarta vez. Entonces hay un montón de cuestiones que te distraen, pero cuando tú llevas puesto esto, nada te distrae. Todo es absolutamente envolvente y es 100% inmersivo. De hecho, estas cámaras que tenemos por aquí van a capturar el movimiento de nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, yo doy conferencia, yo estoy dando aquí una charla online, ¿no? Y luego doy charlas presenciales también, conferencias, espectáculos y demás, presenciales. Pero luego también me han llamado para dar charlas en lo que llamamos o conocemos, mal conocemos como metaverso. Decir, oye, mira, te doy un enlace y tal día tú entras con tu avatar. Claro, yo personalizo mi avatar como personalizamos el avatar del WhatsApp o del Instagram, ¿no? Intentamos que se parezca que se parezca a nosotras, ¿no? Y entonces entro en el enlace, como entré hoy a este enlace, pero aparezco en un auditorio, yo con mis gafas, en España, pues con personas que están esperándome, yo en un escenario, y personas que están esperándome con sus avatares y que están en sus casas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, estas gafas lo que hacen es capturar el movimiento de mis labios, de mis manos y de mi cuerpo, de manera que cuando yo estoy aquí en España, hablando y entrando con esas gafas a ese auditorio y digo, buenos días a todas las personas que han venido aquí a verme hoy, mi avatar mueve los labios exactamente igual que yo, las manos, las piernas, todo. Y además es mi voz real. Entonces, esto no es futuro, esto es presente. Yo he cobrado conferencias trabajando de esta manera para multinacionales. Es decir, que esto no es el futuro, esto es el presente, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es qué pasa cuando ponemos en manos de menores estas gafas. Ahora vamos a ver. La realidad aumentada, por ejemplo, es cuando vamos a cazar Pokémon con el móvil, que vemos la cámara del móvil, ¿no? Y vemos todos los elementos de la vida real y luego vemos esos personajes que van apareciendo, o lo pongo más fácil, para aquellas personas que tienen redes sociales y pues con el móvil se hacen un selfie y luego le ponen pues filtros. Eso es realidad aumentada, es sumar capas digitales a la realidad que observamos a través de la cámara de nuestro móvil o tablet. Y luego la realidad mixta es, yo me pongo estas gafas, imagínense que estoy en un auditorio, veo perfectamente a través de las cámaras a las personas que están en el auditorio, pero veo un tsunami digital que inunda las instalaciones y empieza a cubrir los cuerpos de las personas que yo estoy viendo y que estoy viendo de manera real a través de la cámara, ¿no? Es como una realidad aumentada, pero con el poder inmersivo de una gafa de VR. ¿Qué pasa? Que esto que llamamos metaverso, mal llamamos metaverso, deberíamos hablar de entornos inmersivos, multiplica por 7 la capacidad inmersiva de un videojuego. Y con la gafa se juega a videojuegos. Y también se entra en entornos para relacionarnos con gente. ¿Qué pasa? Que uno de los entornos más populares se llama VR Chat o VR Chat y es un entorno donde pueden entrar menores a partir de 13 años, pero con filtros tan pobres que puedes entrar con 8, con 7, con 6, con la edad que quieras, ¿no? Y aquí ya se está señalando que sin control y sin moderación por parte de la plataforma, los y las menores se pueden encontrar situaciones muy, muy complicadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando hay un pedófilo, ¿sí? El menor, la menor, va a ver sus movimientos, sabe que la forma en la que se está moviendo y lo que está haciendo, lo está haciendo en su casa. La voz es real, está escuchando la voz real de ese pedófilo. Y además, cuando el pedófilo le pide que se toque o que haga cualquier cosa, el avatar de la menor, del menor, va a hacer
y transmitir en ese entorno lo que está haciendo en su habitación. Es decir, es una interacción donde todo lo que está pasando se vive como real. De hecho, hay un concepto que es el de presencialidad y de copresencia. Y es que no somos capaces de discernir, de diferenciar entre lo que estamos viviendo y la realidad. Por eso hay personas que sienten vértigo en entornos inmersivos donde se nos expone a un precipicio y sienten el mismo vértigo que sentirían en la vida real, ¿no? Porque la capacidad inmersiva es 100%. Claro, aquí entra en escena otra tecnología, que es la tecnología áptica y los trajes ápticos. Mire, yo tengo aquí uno en el que he trabajado y experimentado con mi último videojuego, y es un traje que lleva una serie, bueno, estos están protegidos ahora mismo, pero son una serie de sensores internos, ¿no? Una camiseta, que lo que hacen a través de impulsos eléctricos es transferir todo lo que ocurre en el juego a mi cuerpo. Un disparo, un golpe, una caricia, el viento, todo. ¿Te mata? No te va a matar, ni te va a crear un morado. Sí, hay diferentes niveles de intensidad y nunca te va a dañar. Es para mayores de 18 años, pero hay muchísimos videojuegos que también lo son y llegan a manos de menores. ¿Sí? Bien porque sus familias desconocen las etiquetas PEGI o desconocen el daño que puede hacer ese videojuego cuando no se respeta la idoneidad en cuanto a la edad. Y este traje, pues pasa exactamente lo mismo. Este traje que yo tengo es un traje para desarrolladoras y desarrolladores que nos permite crear sensaciones nuevas, y a mí me costó, pues, hace unos meses, pues, 1.400 euros. El de Tesla, que lo tenemos aquí en Ingeniería Informática, en Gran Canaria, una isla que está, bueno, en España, tenemos esta tecnología, y el de Tesla puede costar como en torno a los 20.000 euros, ¿vale? Es una tecnología mucho más avanzada. Pero este traje ahora también está a unos 200 y algo euros, y lo puedes pedir online, ¿sí? Entonces, claro, cada vez vemos cómo esta tecnología se va abaratando más y va siendo más accesible a cualquier persona y también a menores, porque ya hay familias que me han manifestado su intención de comprarlo para menores, a pesar de saber que no es apto, ¿no? Claro, tú imagínate sentir, yo estoy dando mi conferencia, imagínense, ¿no? Yo estoy dando mi conferencia tranquilamente y estoy hablando del mismo tema que estoy hablando aquí. Y de repente entra al entorno inmersivo un agresor que tiene una orden de alejamiento por violencia de género con respecto a mí. Por ejemplo, por ponerles un supuesto. Si no hay moderación, si no hay regulación, esa persona puede llegar al escenario, ¿sí? Insultarme. Yo lo voy a vivir como real, porque ya les hablaba de este concepto de presencialidad y copresencia. Y si además llevo puesto este traje áptico, pues el recuerdo desde luego va a ser inolvidable y traumático. Y sobre esto no estamos legislando tampoco, ¿no? Porque ¿qué pasaría en este caso? Porque ya estamos hablando de que hay sensaciones incluso físicas que ya van más allá de una cuestión emocional únicamente, ¿no? Luego hay una confluencia cada vez más clara entre la industria pornográfica y la industria de los videojuegos. He investigado recientemente con la Universidad Islas Baleares en España esa relación, y lo que he visto es que en las estadísticas de plataformas de contenido pornográfico como Pornhub han publicado o publican cada año un listado de los principales juegos y personajes de los mismos más buscados en esta web. Me estoy refiriendo a personajes de videojuegos llevados al porno, pero o sea, no encima de una nube, ¿vale? A todo lo que dan, ¿sí? O sea, me entienden perfectamente, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. O sea, no son nuestros personajes en una nave espacial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que investigando
este listado, me doy cuenta de que los videojuegos más buscados son videojuegos PEGI 7 y PEGI 12, mayoritariamente jugados por menores. Entonces, ¿quién está jugando a estos juegos? ¿Qué pasa? Que Pornhub nos da datos de mayores de 18 años. ¿Saben por qué? Porque Pornhub dice que en sus plataformas no hay menores. Porque en sus filtros, antes de entrar, nos preguntan, ¿tienes 18 años? ¿Sí o no? Y claro, si tú tienes 13, pones que no, porque tampoco tú vas a mentir, ¿no? Absurdo total, o sea, absurdo. Pues claro que entran menores. Entonces, este dato nos hace sospechar que quienes están entrando a este tipo de contenido, quienes están accediendo, son menores. Bueno, herramientas, digamos, prácticas para poder evitar, ¿no? En la medida de lo posible, estos riesgos, sobre todo cuando se trata de menores. Bueno, en esta guía, en mi guía Ciberigualdad, van a encontrar todas estas herramientas súper explicadas y las tienen en la bibliografía que les voy a dar al final y además con muchísima más información de la que yo pues les puedo dar en este poquito tiempo, ¿no? Bueno, preguntar. De nada me sirve a mí contarles aquí los últimos videojuegos, porque esto es como la lista del Spotify, ¿no? La lista del top 50 del Spotify. Esto cambia vertiginosamente y en el mundo de los videojuegos pasa lo mismo, ¿no? Hay una obsolescencia brutal de esas tendencias y de esos juegos que hoy son súper populares, súper famosos, pero mañana ya dejan de serlo. Entonces, es importante que preguntemos con frecuencia y naturalidad a qué juegan, pero no con la intención de fiscalizar, sino de interesarnos por su mundo, ¿no? Es súper importante entender su mundo y tener ese interés por conocerlo, simplemente con un interés genuino, con un interés sincero de saber de la vida de nuestra hija, de nuestro hijo, o de esa alumna, de ese alumno que está en clase, ¿no? Claro, una vez que tienes esa información, podemos informarnos a través de medios digitales especializados en videojuegos sobre el contenido de esos videojuegos a los que juegan o a los que quieren jugar. Pero también tenemos los gameplays, que son los videojuegos siendo jugados por otras personas y que podemos ver, por ejemplo, en YouTube. Es decir, podemos ver ese videojuego siendo jugado sin tener que jugarlo nosotras, sin tener que jugarlo la persona que tiene que elegirlo para un menor, ¿vale? Porque ya no tenemos tiempo para lo nuestro como para también tener que pasarnos cada juego que nos va a pedir, ¿no? Así que no es necesario, simplemente hablar, comunicarnos, conocer cuál es su mundo, qué juegos se están descargando, cuáles se van a descargar y pues interesarnos. Importante no juzgar, mantener una escucha activa. Desde el momento que juzgamos a qué juegan y demás, ya está todo perdido. Mira, muchas veces hay familias que me dicen, pero es que eso es una pérdida de tiempo. Digo, vamos a ver, ¿tú ves Netflix? Pues yo estoy segura de que no todo lo que ves no son documentales. Seguro que no. Entonces, necesitamos en esta vida elementos de ocio y de entretenimiento. Una menor, un menor va por la mañana a clase, hace la tarea por la tarde, se relaciona con su familia, sale con sus amistades, hace muchas cosas y entre ellas a lo mejor le apetece media horita pues jugar una partida. Eso no tiene nada de malo. Como cuando tú ves una serie, pero no te pegas toda la tarde viendo series, porque tienes como persona adulta una serie de responsabilidades. Por eso es lo que tenemos que hablar con una menor, con un menor. Oye, a mamá, a papá les encanta pues ver esto o lo otro, pero tenemos responsabilidades y también queremos diversificar nuestro ocio y no hacer siempre lo mismo. Entonces, pues tú puedes enseñar a ese menor, a esa menor, a priorizar y también a valorar otras alternativas de ocio y tiempo libre que no son solamente las digitales, ¿vale? La empatía es súper importante para abrir este canal de comunicación. Me interesa tu mundo y estoy aquí para cualquier cosa que ocurra. Y sobre todo, que les quede claro que todo es real, ¿no? Sobre todo cuando, y en relación al acoso por razón de género que hemos visto, es importante trabajar con los niños, con los chicos y con los hombres. ¿Qué es esto de la identidad digital? ¿No? Es decir, oye, yo se lo explico así en clase, ¿no?
Vamos a ver, si tú eres un buen chico en casa, ¿no? Cuando tú vas a casa de tu abuela, tú no te conviertes en una persona distinta, ¿verdad? No te conviertes en un troll. Eres la misma persona, eres buena persona en tu casa y esos valores tú los llevas a casa de tu abuela, ¿verdad? Vale. Son dos contextos distintos, pero tú eres la misma persona. Cuando tú estás en el contexto digital, simplemente estás en otro contexto. Y ahí deben seguir acompañándote esos valores. Incluso bajo el anonimato y sobre todo en el anonimato, porque si en el anonimato tú no eres así, ¿quién eres realmente tú? Porque son valores y los valores, estés a cara descubierta o bajo el anonimato, para ti deberían ser lo mismo, ¿no? Entonces, más allá de que a esa chica que está en Oklahoma y que no conoces de nada le pueda doler y a ti no te importe, ¿vale? Que debería importarte, pero imaginemos que no te importa porque no empatizas. También hay una cuestión de que hablemos con ese menor de su identidad. ¿Quién eres tú? Siempre. Y luego, un ejemplo que yo les pongo siempre en clase es el siguiente. Si dudas que en el mundo virtual pasan cosas reales y siempre es real, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú me vienes a mí hoy con el drama de que te han dejado por WhatsApp, de que el rollete que tienes, pues está dejado por WhatsApp. Y yo, pues, no entiendo tu sufrimiento ni tus llantos y te digo, mira, es que no entiendo por qué estás así, porque eso es virtual, mira, eso nada más que está escrito aquí en la pantalla. Tú me vas a decir, por favor, mira, pero ¿qué me estás contando? Me acaban de dejar, estoy triste. Pues, esto es lo mismo, si nos duele un texto que estamos viendo en una pantalla escrito por WhatsApp, pues imagínate si estamos en una partida y escuchamos un insulto con una voz real que nos interpela. Pues claro que me duele. O, no, es que a mí no me importa que me insulten, pero es que no se trata de ti. Estamos hablando de lo que tú haces y que puede afectar a otras personas y tú no sabes si a esas personas les afecta o no. Por tanto, no lo hagas, porque no puedes evaluar el daño hacia otras personas en base a cómo vives tú. Y para terminar, si un día trabajas en la industria de los videojuegos, es importante que te preguntes quién eres tú si vas a elaborar estos contenidos. ¿Por qué? Todo el mundo conoce Coca-Cola, pero Coca-Cola sigue invirtiendo dinero en publicitarse. Por ejemplo, en televisión. 20 segundos de televisión, 20 segundos de anuncio es una pasta y lo siguen pagando. ¿Por qué? Porque saben que nos influyen. Porque saben que vamos a comprar, porque nos va a influir ese anuncio. Entonces, si Coca-Cola sabe que 20 segundos nos va a impactar, nos va a influenciar, ¿cómo podemos menospreciar o subestimar el impacto que puede tener un videojuego que no jugamos en 20 segundos, sino frente al que pasamos horas? Y cuando hablo de impacto, hablo de un impacto negativo y de un impacto positivo. Pero esto no lo decide el videojuego. El videojuego no se crea solo. No nos obliga a elegir unos títulos u otros. Es una decisión humana. ¿Quiénes somos? ¿Cómo queremos el mundo de los videojuegos? Porque el mundo de los videojuegos está ahí con sus múltiples posibilidades. Ahora toca pensar cómo queremos ese mundo para las personas y para menores en particular. Bueno, les dejo por aquí la bibliografía para que puedan capturarla con el QR. Mi página web estará dentro de 2 semanas operativa por si quieren descargar ahí guías, recursos y materiales. Dentro de 2 semanas ya va a estar lista. Y bueno, tengo un podcast en el que hablo sobre todas estas cuestiones de una manera cercana, sencilla, redes. O sea, que me pueden encontrar y pueden encontrar muchísimo material gratuito a través de mis redes. Y no dejen de verdad de contactar conmigo para cualquier consulta, duda. Yo tardo días en contestar porque estoy siempre viajando, siempre estoy trabajando, pero yo contesto y con todo el cariño del mundo. Eso sí, por audio, porque me parece lo más rápido, siempre me escucharán por audio, pero voy a estar ahí para ustedes en cualquier momento. Sí, no es un decir,
No lo digo por decir, quien me conoce lo sabe. Así que crean de verdad y no les dé corte ni vergüenza el preguntarme cualquier cosita si hoy no me lo plantean. Así que vamos a dejar este tiempo para que puedan preguntar. Voy a dejar de compartir la pantalla.